Desde el Centro de Conferencias Dr. Bienvenido Delgado Villini, en el Hospital General de la Plaza de la Salud, presentamos Vivir en Salud, con la licenciada Dashira Martínez y el Dr. Nepomuceno Mejía. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Vivir en Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias, amables televidentes, por permitirnos esta nueva entrega de su programa Vivir en Salud. Esta semana vamos a conversar acerca de la importancia y la relevancia que tiene las enfermedades cardiovasculares, especialmente la hipertensión arterial, a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con el contenido. No se vayan. Continuamos, amables televidentes, en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Bárbara Álvarez, quien es médico cardióloga, ecocardiografista, miembro del equipo de cardiología del Hospital General de la Plaza de la Salud, a propósito de condición de salud que afecta a un porcentaje importante de la población, como es la hipertensión arterial. Doctora, gracias por estar con nosotros. Así es, muchas gracias por la invitación. Doctora, se celebra recientemente, se conmemora más bien el Día Mundial de la Hipertensión. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se persigue con esto? Porque cada día va en aumento la cantidad de personas que son diagnosticadas con hipertensión arterial, sabiendo que es la causa principal del desarrollo de enfermedades cardiovasculares más importantes y de otras condiciones de salud. Así es, cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, buscando cómo disminuir la causa número 1 de las enfermedades vasculares, tanto a nivel renal, cerebral y del corazón. Correcto. Entonces, se busca crear conciencia para disminuir la hipertensión arterial. Este año, bajo el lema Mide tu presión arterial con precisión, contrólala y vive más tiempo, vamos a celebrar para definitivamente, como dice la Sociedad Interamericana de Hipertensión Arterial, remángate y mídete tu presión arterial. Correcto. Cuando el lema enfoca muy puntual, medición con precisión, ¿a qué se refiere? ¿Cómo debe ser ese concepto? ¿Qué se debe de hacer? La medición adecuada, ¿cómo debe ser de la presión arterial? Ese concepto se refiere tanto al nivel de consultorio también. Correcto. Como a la parte ambulatoria. Eso es importante. Le pone mucha importancia, ya que tenemos ya a mano, tanto en farmacias, en la casa, podemos tomarnos los niveles de presión arterial. Sí. Entonces, nos dice cuáles equipos son los adecuados para una toma correcta de los niveles tensionales. Nos dice los aparatos que se ponen en el antebrazo, por encima de los que se utilizan en la muñeca, dónde deben ser colocados, la posición del paciente, que debe estar sentado en una silla con 5 minutos de reposo. Principalmente eso, para tener una toma correcta de la presión arterial. ¿Cuándo hablamos de hipertensión arterial? Bueno, hablamos de hipertensión arterial, claro, sabemos que es una enfermedad que se caracteriza por elevación sostenida de los niveles tensionales por encima de los niveles ya considerados como normales. Todo depende, el JNS8 nos llama según etapas de edades. Por ejemplo, un paciente entre 18 y ya por debajo de los 60 años se llama hipertensión arterial. Todo paciente que maneja una cifra por encima de los 140 a 90 milímetros de mercurio. Ya el paciente anciano ya 150 a 90 principalmente. ¿Qué porcentaje de la población a nivel mundial y específicamente en la República Dominicana, si tenemos cifras disponibles, tiene
padece de hipertensión arterial. A nivel mundial, más de un 30%. Es una cifra Y muy alta, importante, muy definitivamente. importante. Y a nivel nacional, 31%, que más o menos están muy de la mano. parecido a... ¿Y cuáles son los factores de riesgo más importantes que predisponen a la aparición de hipertensión arterial? Bueno, los factores de riesgo, la obesidad es un factor importantísimo para la aparición de hipertensión arterial. Vemos muchos pacientes jóvenes con ese factor de riesgo, obesidad, sobrepeso, hipertensos, el alto consumo de sal, Sí. el tabaco, el alcohol, el sedentarismo. Vemos que ahora con la pandemia esto se ha aumentado, el estrés principalmente. ¿Cómo se hace el abordaje del paciente de manera integral para la identificación, el control y manejo de la hipertensión arterial? Inmediatamente identificamos el paciente hipertenso, es importante identificar esos factores de riesgo para la aparición de hipertensión arterial, controlar esos factores de riesgo. Ya cuando se identifican tales factores mediante una buena historia clínica, se procede al paciente y tratar al paciente, Sí. ya si necesita medicación, que el paciente se adapte a su terapia, que es algo muy importante, ya que muchos pacientes se resisten a tomar su medicación, los controles de que el paciente siempre vaya a la consulta, hacer su rutina de laboratorios, controlar los niveles de colesterol, realizar el ecocardiograma para ya Correcto. descartar otras enfermedades. ¿Se controla la hipertensión arterial? Definitivamente se controla con la medicación, modificando esos factores de riesgo, solamente disminuyendo 1 gramo de sal en Sí. diario, tenemos una reducción de hasta 5 milímetros de mercurio, entre otros factores. Caminando disminuimos la presión arterial, y si sumamos todo eso, el paciente solamente con el control de esos factores de riesgo va a tener una gran disminución de los niveles tensionales. Entonces, más con la medicación, claro que sí que puede controlarse. Perfecto, doctora. Para finalizar, mensaje a la clase médica, a la población en sentido general, con el objetivo de que podamos identificar de manera temprana, podamos hacer prevención y que podamos, si ya aparece, controlar la presión arterial. El mensaje es identificar cada paciente, no tratar de disminuir los síntomas de los pacientes, que está ligeramente elevada. Identificar los factores de riesgo para hipertensión arterial y tratarlos, modificarlos. Es muy importante. Ese es mi mensaje. Muy bien, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, que han permanecido su programa Vivir en Salud. Hemos conversado con la doctora Bárbara Álvarez, quien es médico cardióloga, ecocardiografista, acerca de la importancia que reviste el buen control, la identificación temprana de los niveles de tensión arterial y los factores de riesgo que pueden desarrollarla, a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Medidas y cambios en los estilos de vida que perfectamente pueden preservar la calidad de vida de los pacientes y evitar mortalidad, complicaciones que pueden acarrear con la vida del paciente. Vamos a una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa.
Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de su programa Vivir en Salud. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Trinidad Saldívar. Ella es médico cardiólogo del equipo del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias. Qué bueno que está por aquí, doctora, porque este tema pienso que es un tema que nos concierne a todos, muy importante y que de repente sabemos muy poco acerca de él. En primer lugar, nos gustaría que usted nos comentara un poquito acerca de qué cantidad de personas en la República Dominicana aproximadamente padecen hipertensión y cuántas de repente no saben que la padecen. Ok, bien, pues en los últimos años se han realizado 2 estudios. En el 2008 se realizó el estudio EFRICAR-2, que es un estudio de factores de riesgos, y para esta época cerca del 35% se determinó la prevalencia de hipertensión en el país. Ya más reciente, en el año 2017, la Sociedad Dominicana de Cardiología realizó una encuesta que se llama EMPREFAR y está disponible en las redes, en donde se observó que la prevalencia es un poco menos en la población adulta. Cerca de un 30.8% es hipertenso. Pero el dato más interesante con esto es que solamente un 68% de la población hipertensa conoce que es hipertenso. Entonces, y de los que conocen que son hipertensos, solamente el 60% está tratado. Pero más difícil aún, porque el 30% de ellos son los que están realmente en niveles óptimos, es decir, están controlados con terapia. Doctora, por ahí tenemos que comenzar. O sea, ¿por qué la gente no se quiere medicar? O sea, ¿dónde radica el problema? ¿Cuál es el miedo de tomar el medicamento de la presión? Según su experiencia y la consulta, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues realmente la población más difícil para adherirse al tratamiento, es decir, que un paciente acepte tomar medicamento todos los días, es la población joven. Es la población mucho más difícil. Ellos llegan a la consulta y te dicen, doctora, yo voy a necesitar esta pastilla para toda la vida, para poder vivir. Sí, como una sentencia que la gente siente que le están... Es la población más difícil realmente. ¿Por qué? Porque la hipertensión es un enemigo silencioso. La mayoría de los pacientes hipertensos no tienen síntomas. Por eso hacemos un llamado a que cada persona adulta conozca sus cifras tensionales. Y no solo de tensión arterial. En entrevistas anteriores hemos hablado de conocer tus cifras de glicemia, de colesterol y todo esto. Claro que sí, doctora. ¿Cuándo ya se considera que es una hipertensión? La gente se toma a veces la presión, como hablaba el segmento anterior, en la casa, con un aparatito, y dice, ahí está alta, pero si me estoy tranquilita, baja un poquito. ¿Cuándo ya se considera que hay que ir al médico? Ok, existen diferentes métodos para hacer el diagnóstico de hipertensión, pero el más común generalmente es el paciente que acude a la consulta. Entonces se determina hipertensión cuando los niveles exceden por encima de 140 de sistólica, mayor o igual a 140 o mayor o igual a 90 de diastólica, y que debe ser por lo menos en 3 tomas, 3 consultas diferentes para hacer el diagnóstico. O más bien se puede hacer el diagnóstico con lo que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es el MAPA, en donde ahí los niveles son un poco más bajos. Para el día se hace un diagnóstico en promedio por encima de 135-85 milímetros de mercurio. Y para la noche por encima de 120-70. Son valores bien limítrofes porque es promedio de una toma de 24 horas. Claro, que es el aparatito que le ponen a uno durante y como que va temblando, tomando la presión. Que a mucha gente no le gusta, pero a veces es necesario. Es necesario. Doctora, hablando también de los hábitos, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar llegar a tener hipertensión en el futuro? Sobre todo esa población joven que no se quiere medicar. Así es. Bueno, mira, teniendo en cuenta que el 95% del origen de la hipertensión arterial es esencial. Es decir, el origen es idiopático, en donde se ha evidenciado influencia genética, influencia de la raza, en el que nosotros, pues, los factores de riesgo no van a tener tanto impacto. Sin embargo, sí tienen impacto de alguna manera. Es decir, solamente el 5% tiene hipertensión secundaria, en donde la causa es capaz de identificarse y tratarse y revertir la hipertensión. Pero en cuanto a lo que son los cambios que tienen impacto en sentido global en la hipertensión, pues podemos decir que mantener un índice de masa corporal por debajo de 30 es ideal. Además, hacer ejercicio se recomienda, según las últimas guías de prevención cardiovascular, hacer ejercicio por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicios moderados o 75 minutos de ejercicios intensos a la semana. Evitar el consumo de tabaco, reducir el consumo de alcohol,
por debajo de cantidades moderadas, porque el consumo de alcohol en cantidades leves pues se puede recomendar inclusive. ¿Qué más? Buena adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento pues es esencial en los casos en los que obligatoriamente se necesite continuar con una terapia para la hipertensión. Disminuir el estrés. Claro, una persona constantemente sometida a un estrés es complicado. Es bueno que hablemos de qué pasa cuando yo no me tomo mi tratamiento, porque ese es uno de los puntos que no es asustar a la gente, pero señores, si usted no se toma su pastilla, ¿qué puede pasar? ¿Qué otros órganos del cuerpo se pueden afectar porque mi presión arterial está más alta de la cuenta? Bien, bueno, pues la hipertensión es la enfermedad crónica que con mayor frecuencia se asocia con eventos adversos. Puede provocar eventos cerebrovasculares isquémicos, hemorrágicos, puede provocar insuficiencia cardíaca, se asocia con el riesgo de fibrilación auricular, que es una arritmia pues bastante peligrosa en el contexto del riesgo de embolia cerebral, puede provocar falla renal, puede provocar ceguera, entre múltiples complicaciones de enfermedad arterial periférica, pues se asocia con complicación de la hipertensión arterial. O sea que definitivamente mejor adherirse al tratamiento. Correcto. En el caso del lema este año y de todo lo que tienen ustedes como médicos, como sociedad, pautado, ¿qué recomendación final o consejo usted puede darnos? Bueno, básicamente llamamos a la población adulta a conocer sus cifras. Conocer sus cifras tensionales, medir los niveles de presión arterial y en base a esto pues tomar conductas en cambios en el estilo de vida y visitar a un médico competente para hacer lo que es el diagnóstico y tratamiento correcto. ¿A partir de qué edad usted recomienda la visita al cardiólogo para esta evaluación? Bueno, pues después de los 18 años, todo adulto puede hacer una consulta de evaluación, ya sea con su médico de cabecera o acudir aquí en el país, pues se puede acudir inmediatamente a un cardiólogo así usted lo desee y permite evaluar pues sus niveles de tensión arterial y todo el contexto clínico. Doctora, para terminar, ¿qué hace más feliz al corazón? Bueno, ¿qué actividad o actitud hace más feliz a ese órgano, digamos, más saludable de alguna manera? Bueno, pues yo pudiera decir que hace más feliz el corazón. Las emociones, pues realmente positivas, de alguna manera impactan en nuestra vida y en nuestro desempeño diario. Pero mantener niveles tensionales adecuados, tener niveles de lípidos normales, hacer ejercicio, pues provoca una vasodilatación que produce mejora en el fluido sanguíneo, por lo tanto la contracción sistólica, es decir, el flujo que eyecta el corazón, pues se hace de forma más relajada. Es decir, es un conjunto, pero pudiera decir que hacer ejercicio es una de ellas. Una de ellas. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes, amables televidentes, continúen con nuestras valiosas informaciones aquí en Vivir en Salud. Ya volvemos. Gracias, amables televidentes, por habernos permitido llegar una vez más a sus hogares en una entrega de su programa Vivir en Salud. Recuerda que pueden ampliar estas informaciones visitando nuestra página web www.hgps.org.do o seguirnos a través de las redes sociales Plaza de la Salud. Hasta la próxima semana, amigos. Hasta la próxima.